Al filo de la realidad. OVNI sobre la isla de Pascua. Diego Di Caro, director del Departamento de Análisis Computarizado de la Comisión Investigadora de OVNIs de Mar del Plata, ha dado a conocer lo que podría ser la primera prueba científica de la existencia de objetos voladores no identificados. Descartando toda posibilidad de truco mediante un modelo suspendido en el aire, defecto de revelado o mancha en el negativo, una imagen registrada en una fotografía tomada en el verano de 1986 por el doctor Berlanda de la ciudad de Mar del Plata sobre los moais de la isla de Pascua, muestra una extraña sombra invisible al ojo humano, pero registrada por la cámara, de aproximadamente 4 metros de diámetro, con una densidad 2 veces superior a la periférica. Esa imagen, señala Di Caro, corresponde a un objeto estructurado de apariencia sólida que sobrevuela las estatuas moais. La densidad de las nubes existentes y la falta de refracción solar sobre el objeto son dos buenas razones para explicar por qué este no fue observado por el fotógrafo. El estudio fue efectuado mediante una computadora de alta resolución gráfica de 512 por 300 píxeles o células de imagen, un escáner, es decir, un lector infrarrojo, y un digitalizador de imágenes. La imagen presentada, dice el informe de la comisión investigadora, es auténtica y no reúne las características que supondrían la presencia de algún fenómeno ya conocido. Los orígenes de tan controvertida fotografía se remontan al verano de 1986. Néstor Berlanda formaba parte del equipo de especialistas argentinos que visitaban la isla de Pascua para realizar estudios de campo con el famoso investigador noruego Thor Heyerdahl y Pavlel, un joven ingeniero checo interesado en verificar si su hipótesis para explicar el intrigante desplazamiento de los moais tenía fundamento o no. Tras recorrer la zona durante algunos días, el doctor Berlanda comenzó a fotografiar las imperturbables piedras con el fin de completar gráficamente su estudio. La sorpresa sobrevino con el revelado. En el ángulo superior izquierdo de la fotografía parecía haber algo extraño. Ansioso por saber a qué pertenecía la singular imagen, solicitó del Departamento de Investigación de OVNIs de Mar del Plata un estudio pormenorizado de la fotografía. Todavía estoy desconcertado con los resultados, sonríe Berlanda. Al principio pensé que podría ser un pájaro, pero la verdad es que parecía demasiado grande para serlo. Di Caro niega esta posibilidad terminantemente. ¿Ha visto alguien un pájaro de ese tamaño que no sea un pterodáctilo? En esta isla se han producido hechos realmente sorprendentes y además está escrito: los pájaros de fuego visitarán nuevamente Pascua. ¿Por qué tendemos a ignorar la leyenda? Puede ser que los indígenas tuvieran razón. Preparando el desembarco en Marte, dice otro cable. Para conocer mejor el ambiente en que se tendrán que mover los astronautas que se envíen allí en un futuro, Estados Unidos acaba de lanzar una nave no tripulada, el Mars Observer, encargada de tomar muestras de su superficie. La duración del proyecto se estima en 3 años y en él han colaborado científicos europeos y rusos. Con esta sonda se intentará averiguar si existió alguna vez vida en Marte. Además, será el primer paso para que en el año 2019 la humanidad ponga su pie por primera vez sobre el planeta rojo. ¿Tiene atmósfera un satélite de Neptuno? ¿Por qué Tritón, el satélite más grande de Neptuno, no tiene impactos de meteoritos en su superficie como los planetas análogos? Esta pregunta tiene intrigado a los astrónomos,
que consideran este hecho como indicativo de la presencia de una atmósfera densa, aunque los datos estudiados indican que esa supuesta atmósfera tiene que ser 65.000 veces menos densa que la terrestre, es decir, apenas una tenue gasa que no impediría el paso de los meteoritos. Dos planetólogos estadounidenses de la Universidad de Arizona, Lulin y Nolan, han propuesto una resolución al enigma. Las fricciones internas producidas cuando Tritón fue capturado por Neptuno provocaron erupciones volcánicas que crearon una atmósfera rica en nitrógeno y metano, sometida a una enorme presión que permitió la creación de océanos de amoníaco de varios kilómetros de profundidad, los cuales dejarían escapar moléculas debido a la radiación ultravioleta del Sol. Océanos, volcanes y esa tenue atmósfera se conjuntarían para destruir los meteoritos antes de que se estrellaran contra la superficie del satélite neptuniano. Oleada aparicionista en todo el mundo, la Virgen está de moda. En una sociedad caracterizada por el materialismo y la falta de valores religiosos, es casi imposible de un tiempo a esta parte abrir un periódico sin encontrar una nueva aparición de la Virgen María en cualquier parte del mundo. Psicólogos, parapsicólogos y religiosos especulan que esta oleada puede estar provocada por la ansiedad de la presente crisis económica. Los obispos están inquietos, las autoridades civiles tienen que hacer frente a miles de peregrinos ansiosos por ver a la Virgen y algunos vecinos comienzan a considerar una auténtica maldición tener un milagro en la puerta de su casa. Este es el panorama popular que está despertando el incremento desmesurado de apariciones marianas en la sociedad actual. En España, casi todas sus provincias cuentan con su propia aparición, bien sea sobre un árbol, una gruta o una fuente. En Huecas, Toledo, 4 niños con edades comprendidas entre los 9 y los 13 años vieron cómo se les aparecía recientemente la Virgen durante 4 días seguidos en el cementerio que rodea la iglesia parroquial de la localidad. En esta ocasión, la Virgen se manifestó en forma de cáliz. Nos pidió que rezáramos por todo el mundo y sobre todo por los enfermos, comenta una de las niñas. Algunos vecinos han respaldado la versión de los 4 niños, afirmando haber presenciado un rayo de luz divina sobre la torre de la iglesia. En Sevilla, en Pedreras más especialmente, un pueblo de esa provincia, este cuenta desde hace días con el resplandor mariano que emana la supuesta vidente Carmen López, quien asegura poder ver no solo a la Virgen, sino también a Jesucristo portando la cruz camino del Calvario. Nuestra Señora lleva una túnica azul y blanca, mientras que Jesús lleva una cruz y viste de morado, dice Carmen López. También puede ver, según sus declaraciones, al Espíritu Santo en forma de paloma, y no solo yo, afirma, también la vieron muchos en el pueblo. El párroco parece ser el único escéptico de Pedreras. Las apariciones del Espíritu Santo en forma de paloma se producen, según la vidente, a 50 metros de un palomar. Así, es lógico que todos vean palomas, ¿no les parece?, pregunta el párroco. Por su parte, la provincia de Huelva tampoco escapa a esta oleada aparicionista. Numerosos vecinos de Gibraleón acuden diariamente al lugar donde el día 13 de cada mes María del Carmen Pérez asegura ver y hablar con la Virgen, a la que los habitantes de la zona han bautizado con el nombre de Virgen de la Encina. El árbol donde tiene lugar este fenómeno se ha convertido desde hace más de un año en centro de peregrinación para miles de personas que afirman apreciar un penetrante olor a rosas en el lugar donde se producen las apariciones. La Virgen del Prado Nuevo, en el Escorial, es quizás la más famosa de las apariciones marianas que se vienen produciendo en España. Desde hace años, el primer sábado de cada mes está protagonizado por una gran congregación de creyentes, escépticos y curiosos que se agolpan en el Prado Nuevo para expresar su devoción a la Virgen. Sin embargo, recientemente la desgracia parece perseguir a esta localidad madrileña. Varias personas sufrieron ceguera parcial tras contemplar unas presuntas apariciones milagrosas en el pasado mes de febrero, y el fresno sobre el cual se producían las supuestas manifestaciones ha estado a punto de perecer bajo las llamas de un incendio provocado. Pese a todo, más de 60.000 personas han solicitado al ayuntamiento local la construcción de una capilla para que la Virgen pueda continuar viniendo y transmitiendo sus mensajes.
La fiebre aparicionista ha llegado incluso hasta los Estados Unidos, donde ha levantado grandes dosis de expectación entre algunos de los 59 millones de católicos norteamericanos. La situación, según el reverendo Thomas Reese de Marlboro, New Jersey, resulta especialmente delicada para la Iglesia Católica. La última cosa que un obispo quiere es que alguien clame que la Virgen se le ha aparecido. Si dice algo contra la aparición, es acusado de antimariano, y si la anima, puede terminar pareciendo un tonto. En North Hollywood, la población está ansiosa por descubrir qué es lo que se oculta tras la hendidura supurante de un viejo olmo. El árbol se ha convertido en un lugar de peregrinación para miles de creyentes y curiosos que afirman ver a la Virgen de Guadalupe dentro de la hendidura. Aunque el olmo tiene una pátina verde, sobre todo en la hendidura supurante de savia, los feligreses afirman que cambia constantemente de color a partir de ciertas horas de la tarde. Y para comprobar tan insólita metamorfosis, frotan con sus manos la superficie del árbol, que está empezando a mostrar, según los escépticos, claros síntomas de sequedad. Como sigan con esta fiebre, nos vamos a ir quedando sin árboles, sin naturaleza. Es increíble lo que puede hacer la fe, comentan con incredulidad los escépticos. La multiplicación de estos fenómenos, normalmente en pequeñas localidades sin ninguna infraestructura pública, supone un reto para las autoridades a la hora de garantizar la seguridad o higiene de un lugar. Eso es lo que está ocurriendo en Tenerife, donde las presuntas apariciones marianas en todo tipo de árboles y arbustos, y canalizadas por la vidente Justina Rodríguez, amenazan con devastar la riqueza vegetal de la isla. Por descontado, el anuncio de una supuesta aparición también provoca un interesante movimiento económico para los vendedores de estampas, material fotográfico, camisetas e incluso para quienes convierten sus casas en albergues temporales o los descampados en carísimos aparcamientos. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Otra noticia del día de hoy: Nessie, el monstruo del Loch Ness, da señales de vida. Hace no mucho tiempo informábamos en este programa de la magna expedición científica que varias reputadas instituciones, encabezadas por el Museo de Historia Natural del Reino Unido, habían emprendido hasta el legendario lago Ness. Como quiera que el llamado proyecto Urquhart va a durar casi 3 años, con un costo total superior a los 2 millones de libras esterlinas, la respetabilidad científica exigía que el motivo de la investigación fuera estudiar la antigüedad del Loch Ness y las condiciones medioambientales del mismo. Pero todo el mundo sabe que los expertos han ido hasta allí para demostrar que no existe, según ellos, monstruo alguno en el lago. Sin embargo, una noticia de última hora asegura que algo raro ha pasado. Según las declaraciones del investigador Robert Mason, publicadas en el Evening Standard, los equipos que sondean las frías y oscuras aguas del lago han detectado sonidos extraños que revelan la presencia de un objeto no identificado. Para los científicos, el fenómeno podría haber sido provocado por un remolino de agua o la presencia de algún gran mamífero. En cualquier caso, los expertos han prometido comunicar todas las novedades que vayan surgiendo en el curso de la investigación. ¿Cómo y cuándo terminará la imposible historia del escurridizo monstruo del Loch Ness? Y la última noticia para el espacio de hoy: láser para todo. Según las últimas informaciones, el láser continúa su meteórica carrera como herramienta universal, amenazando incluso la supremacía de la popular y versátil navaja multiuso del ejército suizo. Cierto que la utilización del láser en medicina y cirugía no constituye ya novedad alguna, pero si el insólito empleo que de este poderoso haz luminoso ha hecho el cirujano israelí Shlom Wolfish, la circuncisión de un joven emigrante ruso de 14 años llamado Alexander Volk, el cual había expresado su deseo de someterse a este rito, obligatorio para todos los varones de esta nacionalidad, con el fin de sentirse 100% judío. Habitualmente, la sencilla operación se lleva a cabo con un cuchillo,
pero se daba la circunstancia de que el chico padecía hemofilia, enfermedad que, como es bien sabido, puede convertir la más mínima pérdida de sangre en una incontenible y peligrosa hemorragia. Y ahí es donde entra en escena la mejor cualidad del láser quirúrgico, un finísimo y potente rayo que no solo corta limpiamente los tejidos, sino que instantáneamente los cauteriza, prácticamente sin dolor alguno. Curiosamente, la intervención se había realizado meses atrás, pero durante todo este tiempo los médicos han procurado no divulgar el asunto por temor a que todo el mundo se apuntara al nuevo sistema, un revolucionario procedimiento que, tras las debidas consultas, parece haber contado con el beneplácito de las autoridades religiosas. Se diría que incluso las más antiguas tradiciones de la humanidad poco a poco van siendo barridas por el huracán tecnológico que sopla en estos albores del tercer milenio. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Tengo un montón de material para sacar hoy, así que le vamos a meter pata, como se dice habitualmente. Aprovecho para saludar, como siempre, como hacemos semana a semana, a todos los amigos que siguen en directo esta edición de Al Filo de la Realidad por el ET14 y a los amigos de las 29 emisoras de 5 provincias argentinas y de la red de emisoras Iris de la República del Ecuador, que reciben en diferido, otros días y en otros horarios, esta realización semanal de Al Filo de la Realidad. Y voy a alterar un poquito el esquema de trabajo que tenía para hoy. Tengo algunas cartas de oyentes que acabo de recibirles, una fotografía que me trajo un buen amigo de nuestra organización. De esa vamos a hablar después. Pero voy a priorizar este bloque que no me deja mucho espacio, por supuesto, antes que llegue el corte de noticias, para hacer una introducción de lo que vamos a hablar en unos minutitos más. Primero porque quiero que la persona que hoy me acompaña y que enseguida les voy a presentar y que tuvo la amabilidad de acercarse con esta novedad, pueda disponer de su horario para irse a dormir a casita, porque tengo entendido que mañana se pega un madrugón de aquellos que yo seguramente no suelo pegar. Mi segundo, porque la noticia es lo suficientemente importante como para desplazar, aunque más no sea durante unos minutos, la temática habitual del filo de la realidad. Concretamente, ¿de qué se trata? Ustedes saben que hace 5 años comenzamos a dictar en Paraná, primero en Santa Fe después, cursos sobre estas disciplinas que a ustedes a nosotros nos interesan, algunas de las cuales, 9 de esas materias, 9 de esos cursos, conforman y seguirán conformando lo que nosotros denominamos el profesorado en parapsicología aplicada. Ha sido tema del filo de la realidad muchas veces hablar de la credibilidad o falta de credibilidad que tienen los cursos de parapsicología en este país. Ha sido tema también de muchos programas del filo de la realidad hacer una específica puntualización de cuál es el grado terciario, el nivel académico que uno puede alcanzar en estas disciplinas sin caer en la chantería de esos que dicen ser licenciados en parapsicología o doctores en parapsicología o másters en parapsicología. Y muchas veces yo he dicho, en todo el país hay muchos institutos confiables y en lo cual todos estamos de acuerdo, es decir, todos los que dirigimos estos institutos, que el máximo rango que hoy por hoy, en Argentina se puede alcanzar es el de profesor en parapsicología, con algunas discrepancias. Algunos lo denominan profesor en parapsicología científica, otros hablan de, caso nuestro, profesor en parapsicología aplicada, otros hablan de profesores en parapsicología secas, pero es el profesorado el máximo nivel académico. Cuando a veces la gente se comunica con nosotros y nos dicen, bueno, Fernández, pero ¿hasta qué punto lo que ustedes hacen es confiable, es creíble? Yo siempre respondo eso de dos maneras. Primero, la confiabilidad, la credibilidad o la falta de confiabilidad o falta de credibilidad de lo que nosotros hacemos implícitamente está en el nivel o falta de nivel de los cursos que dictamos. Son así nuestros alumnos, toda la gente que ha sido alumna nuestra, mucha gente, muchos aprobaron, muchos más se fueron quedando por el camino, los que pueden juzgar el nivel que tengan nuestras enseñanzas. Pero también el hecho de la existencia legal de nuestro instituto, de contar con las habilitaciones correspondientes, siempre fue un aval, fue un espaldarazo o una tranquilidad
para nuestra gente. Pero siempre la gente, una vez que se recibe, quiere ir un poco más allá. Y de pronto se hacía en este planteo. ¿Qué ocurre con vamos a decirlo de esta manera, con la estructura que dirige, que controla la enseñanza en una provincia, enfrentados a la aparición dentro de su ámbito de exclusiva dedicación de profesores en parapsicología? Ahora vamos a ir a las noticias, pero cuando volvamos, la novedad es esta. Desde hace horas atrás, desde el 28 de mayo de este año, el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos registra legalmente a nuestros profesores en parapsicología. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Junio aparenta que va a ser un mes bastante movidito para todos los amigos del Centro de Armonización Integral. Es muy venenoso lo que voy a decir, pero también bastante movidito para todos los enemigos del Centro de Armonización Integral, porque con todas las novedades que largamos este mes, van a tener tanto para preocuparse y para morderse los codos. Bueno, ya saqué la parte venenosa de mi personalidad y sigo adelante. Esa es una de las buenas novedades de junio. Otra buena novedad en junio es que en Santa Fe comenzamos el curso de quirología y fisiognomía. Y esta es una novedad de fin de mayo que comienza a principios de junio. Tengo aquí sobre mi mesa de trabajo, recién me lo querían manotear, un papelito que con el membrete Provincia de Entre Ríos, Consejo General de Educación, Departamento de Personal, dice: certifico que la señora Azucena Listomilchenko, nacida en la no empiezo a decir, documento de identidad número tanto, ha registrado en esta oficina su título de profesorado en parapsicología aplicada, bajo el número 3917, folio 184 del Departamento Paraná. Con un sello del Consejo General de Educación, Departamento de Personal, con fecha 28 de mayo de 1993, firma la señora Olga Inés Sánchez, jefe de la División Despacho y Mesa de Entradas, y este papelito, que debe tener aproximadamente 13 por 10 centímetros, se transforma así en la primera certificación de un registro bajo número de acta y folio correspondiente de un profesorado de parapsicología en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Señora Tomilchenko, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Usted sabe que no es un nombre desconocido ni para la gente amiga del Filo de Realidad. Usted ha sido de la camada prácticamente de los primeros profesores en Cierto, sí, parapsicología, lo primero. ¿no? La primera remesa, digamos así, Ajá. de profesores que largamos en Entre Ríos, y tampoco es un nombre desconocido para el ámbito docente y educativo de la ciudad de Paraná. Así Pero de es. pronto ocurre que hay gente que dicen, Azucena Tomilchenko, sí, pero ¿qué hace esta señora? Entonces cuéntenos un poquito. Bueno, ¿Qué es usted? ¿Qué hace usted? yo soy profesora en ciencias biológicas, soy profesora en el Colegio Nacional de Paraná, soy profesora en la ENED número 3 de Paraná, soy profesora y regente de la ENED número 1 de Paraná, soy profesora en parapsicología aplicada. Lo que no es moco de pavo Ay, decir después. Ese creció en una sal de gallináceas, ¿no? nada de eso, ¿no? Y Alice, junto con otras. Eh, usted me dio un terrible alegrón porque yo le decía a Ali fuera de micrófono, yo mismo no he reaccionado todavía de la sorpresa. Ustedes saben que obtener algún tipo de aval, porque fundamentalmente a esto es lo que apuntamos aquí, más que discutir los aspectos jurídicos de legalización, de oficialización, esto significa un espaldarazo, un aval, Claro, el que el Consejo de Educación de esta claro, provincia haya inscrito, haya aceptado, porque literalmente esto es lo que ha ocurrido, ¿no? claro, claro. ¿Cómo le pasó a usted esto? Bueno, Yo llego de Buenos Aires, perdóneme, le cuento a la gente, llego de Buenos Aires ayer y me dice Erika, mi secretaria en Santa Fe, te está buscando la señora Tomilchenko, tiene una novedad que contarte buenísima. Bueno, yo estuve muy enloquecido con todas las cosas que se me juntaron durante la semana que estuve en Buenos Aires, y hoy apenas llego aquí a la radio, me encuentro con Alice que me dice, Gustavo, mirá esta novedad. Y la novedad surge
más allá de los conflictos, de las peleas o de los cabezazos que nosotros nos hayamos dado para tratar de que nos acepten, ¿m? Con cierta oficialidad. ¿Cómo pasó esto, Alice? Bueno, pasó porque yo toda mi vida di clase en escuelas nacionales, en facultades nacionales, en Instituto Nacional de Profesorado de Paraná, todo nacional. Resulta que a partir del 1 de enero nosotros pasamos a ser este, ejido de la provincia. Entonces tuvimos que reinscribir todos nuestros antecedentes y todas nuestras cosas en provincia. Entonces yo llevaba mi carpeta de antecedentes y dentro de la carpeta de antecedentes tenía mi El diploma diploma de... del profesorado del CAI. Y bueno, una colega mía me dice, Inés Silicani, también Ujú. profesora, me dice, bueno, Alice, ¿por qué no lo llevas al juzgado de paz para que te lo autentiquen o certifiquen? Yo fui al juzgado de paz, hicieron eso precisamente. Bueno, pero ahí hubo alguien que me dijo, bueno, pero esto no le sirve nada más que en un instituto privado. Dice, para el nivel nuestro no sirve para nada. No obstante lo cual, yo me voy con mi carpeta de antecedentes al Consejo de Educación, los presento en la parte precisamente de antecedentes de personal, es decir, empiezo mi carrera de vuelta, ¿no? A llevar todos los antecedentes. Y ya con un poco de miedo, con un poco de que no sabía qué iba a pasar, presento mi diploma. Y la persona que me atiende me dice, pero ¿cómo no, señora? ¿A Esto usted qué le sirve. preguntó? Claro, Fue digo, con todo. ¿esto sirve de algo? Porque la verdad que puedo utilizar esto como antecedente, no solo como antecedente, señora, sino que esto también usted lo registra y usted da clase con esto. Esto a usted le habilita para dar clase. Y bueno, te puedes imaginar la alegría que yo sentí en ese momento. Bueno, para mí fue un mundo que se abrió Ujú, después de tanto, ¿no? Porque en medio uno que es como un curandero con diploma, pero que el claro. diploma no le sirve y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, desde a partir de este momento somos, bueno, no solamente que ya dejamos de ser curanderos, sino que realmente tenemos un diploma que nos habilita en horas de cátedra, bueno, ahora de ahora en más será crear institutos, dar clase, otorgar diplomas que realmente van a tener, entiendo Tienen yo, validez un legal. aval legal, ¿no? 39-17. 39-17. Lo jugó, ¿no? Lo jugué, No pero no salió. saqué Lo cual nada. demuestra, mire, No lo cual saqué nada. se lo tiene merecido. No saqué nada. Eso demuestra lo que yo siempre digo. No hay que Nada. usarla para psicología, para llenarse el bolsillo de manera certera. Usted lo sabe, Alice, realmente. nosotros por supuesto vamos a quedar en contacto, vamos a charlar en estos días, Ajá. porque yo sé que otros profesores, otra gente que ha egresado del Es muy CAI, importante que lo sepan. claro, Es que lo muy sepan, que se importante. pongan en contacto conmigo para Claro. tratar de orientarlos para que repitan esta Sí, experiencia. ya lo creo. En lo personal, permítame, por un lado, bueno, felicitarla por el hecho de que este es un país, para bien o para mal, bueno, eso no importa, donde los papelitos importan demasiado, ¿no? Sí, Entonces el hecho de que usted de pronto tenga en sus manos este aparentemente triste papelito de 10 por 13 centímetros, burocráticamente significa un un montón. montón. Y sobre todo felicitarla por haber hecho un puente, ¿no? Más allá inclusive que lo que estaba en mis planes inmediatos. Cuando usted me lo Ajá, estaba comentando en los pasillos de la emisora, yo me quedé realmente de una pieza, claro. porque no creí, estoy todavía quizás acostumbrado a la vieja manera de pensar argentina, de que las cosas son más difíciles a veces de lo que deberían serlo. Y no Claro, creí claro. que con tanta facilidad o con tanta, uno estaría tentado a decir flexibilidad, Mm, quizás esto sea después de todo mérito personal suyo por sus antecedentes, mérito de la actividad del CAI en la provincia, pero aquí exacto. vamos a acceder a un registro académico de la importancia de esto Bueno, que otorga el Consejo. lo importante de esto, Gustavo, es que estamos trabajando y que una provincia tan progresista como la provincia de Entre Ríos no se puede quedar de lado en todo lo que es ciencias de alternativa, ciencias que siempre estuvieron en el arquetipo de los seres humanos. Lo Ujú. que sucede es que se dejaron por una serie de cosas, ¿no? Entonces, toda ciencia que sea fácilmente o se pueda demostrar, se pueda llevar a cabo, se pueda hacer y que está dentro de nuestra naturaleza humana, Entre Ríos y Paraná
menos pueden dejarla de lado, de ningún punto de vista. Y nosotros estamos demostrando que esto, y que el CAI es una cosa muy seria, y que lo que hemos estudiado lo hemos estudiado muy seriamente. Sí, habrá Eh, sudado, ¿no? vale, la biblioteca que yo tengo, que usted siempre me dice, pero Alice, y lo que usted compró, y lo que usted hizo, y todo lo que tiene. Y es cierto, porque hay que leer, hay que estudiar, y cada vez que uno lee, se da cuenta que menos sabe y que más le queda por aprender. Y entonces uno se queda pensando, y del que lo que me queda de tiempo acá, ¿me alcanzará para poder lograr entender algo de todo lo que hemos estudiado? No me refiero a entender, me refiero a circunscribir nuestro conocimiento en una de las partes, porque todo es imposible. Si bien todas Quizás, apoyan, todas ujú, son recurrentes, pero abarcarlas todas es imposible. esa pregunta que usted hace, si el tiempo que nos queda, por lo menos en este paso, alcanzará, no la podemos responder ni usted ni yo, pero No, como pero los que decía, vienen sí. claro, y como decía un viejo profesor de karate mío, en la vida lo importante no es vencer o morir, sino estar en el camino. Y yo Está en creo el que esto camino. muestra que se está en el camino. Exacto. Alice, yo le agradezco por un montón de razones. Le agradezco el hecho de que, bueno, haya venido corriendo a darme la novedad que me dio el alegrón del fin de Claro, semana. Ya sí. estoy hecho. Y le agradezco fundamentalmente por esa masa de cerca de 60 personas que en este momento en Santa Fe, en Paraná, están estudiando, Ujú. haciendo el profesorado, con Claro, un montón importantísimo. Yo de ilusiones y de temores. quiero que se lo lleve, que se lo comunique, que le diga que el CAI es cierto, que el CAI existe, que el CAI es verdad. Y que en el nombre de su profesor yo le agradezco por haberme dado un aval más para poder seguir en este camino, que después de los 40 de mi vida, realmente me di cuenta de que un panorama, porque en la vida hay un principio de preparación y un principio de acción. Mm. Y en mi principio de acción no es tanto la docencia y la dirección que en este momento llevo, sino esto otro, para lo cual estaba preparada antes y yo no sabía. Gracias, Alice. En serio. No, gracias a ti. Seguimos en el filo de la realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Continuamos en el filo de la realidad. Nos llamó Norma de Santa Fe, nos felicita por el programa, pide que me comunique con ella por teléfono. Bueno, está bien, si es la norma que yo supongo, vamos a hablar telefónicamente. Todavía estoy saltando en la silla de la novedad que me trajo la señora Alice Tomilchenko hace unos minutos. Yo sé que en este momento, un poco redundando el comentario que estaba haciendo en el bloque anterior con ella, yo sé que en este momento hay mucha gente que está escuchando el programa que son alumnos míos, en Santa Fe y en Paraná. Están un poco en el comienzo, ¿no? Más los de Paraná, que empezaron después que la gente de Santa Fe. Con expectativas, con ilusiones, pero también con temores. Y entre esos temores, y bueno, ¿y esto a mí? ¿Pero cómo me sirve? ¿Qué hago con el papelito después? Yo pienso que por ahí la gente que le interesa profesionalmente la parapsicología todavía no toma conciencia real de lo que significa ese registro. Lo tengo ya de memoria, el número 3917, folio 184, creo no haberme equivocado, con que la señora Listomilchenko registró su profesorado en parapsicología aplicada. Bueno, leo cartas de oyentes. Esta es la firma Estela de Blanchet, dice: querido Gustavo, te escribo estas líneas para felicitarte por tu programa del día 9 de mayo, este es un programita viejo, el cual resultó muy interesante y beneficioso en el sentido que escuchándote uno aprende cosas nuevas. También quiero felicitarte porque el lunes pasado te escuché por el ET9 en el programa Sin Siesta. Entre paréntesis, vaya el comentario para hacerme absolutamente solidario con Leandro Millier, el Moncho Aranda, toda la gente del programa Sin Siesta de LT9, Radio de Santa Fe, donde yo colaboro los lunes al mediodía, pero que tiene su programa durante toda la semana. Y esta semana yo me enteré tardíamente, precisamente porque estaba en Buenos Aires, recibieron amenazas telefónicas, tanto Leandro Millier como allegados a Leandro, más concretamente en el caso de su novia. Y tiene que ver con ciertos comentarios que Leandro hizo con un sonado episodio policial, el ya así llamado caso Moreira, tan conocido para la crónica roja de Santa Fe. Y parece que los comentarios punzantes de Leandro han molestado a algún cobarde que, como siempre, suelen hacer, se mueven. Dice Estela Blanchet: cuando pedí que opinara sobre el señor Luconi,
es porque mi hijo el día 4 de abril fue a Rosario a un centro de ayuda que tiene este señor y fue atendido por una de sus colaboradoras, de nombre María Inés, en donde se lo atendió. Tuvo que abonar la consulta 22 pesos y luego que lo atendió tuvo que abonar aparte 135 pesos. De lo que le dijeron a él no sucedió nada y te mando la fotocopia para que veas que no miento. Esto es genial. Tengo acá una fotocopia de aparentemente un recibo provisorio por 22 pesos y tengo acá un recibo número 252 del 29 de marzo, Instituto Argentino de Parapsicología Humanista, Sociedad Anónima, de calle Mendoza 1531 Rosario, quit 30 64 14 21 17/7, ingresos brutos, que dice, recibí de Blanchet Marcos la suma de 135 en concepto de honorarios profesionales por la consulta realizada. 135 pesos cobra el Pai Luconi en Rosario por una consulta. Buah, a currar que chocan los planetas. Bueno, a ver qué dice Estela por acá. Quiero también ponerme en contacto con la persona que habló el domingo 2 de mayo conmigo sobre el padre Pío de Pietrelcina. Ah, sí, había una llamada de un oyente. Entonces, si el oyente que nos pidió información sobre el padre Pío de Pietrelcina nos está escuchando, que se comunique y nos deje los datos para ponerlo en contacto con Estela de Blanchet. Querido Gustavo, te pido que hagas la aclaración porque me quedé preocupada cuando dijiste que en el 94 te ibas a Córdoba y al Chaco. Y no te quedes preocupada, Estela, pero sí me voy a Córdoba y al Chaco. Es decir, voy a seguir residiendo en Santa Fe, voy a seguir teniendo oficina en Santa Fe, pero en el 94 Al Filo de la Realidad va a ir grabado y voy con el programa en vivo y en directo al Chaco y a Córdoba y con los profesorados en parapsicología también a esas dos provincias. Tu programa no va a estar más, está respondido, Estela. El CAI de Santa Fe lo vas a cerrar. No, Estela, ya lo aclaré. Y explícame cómo se realiza la vasografía, porque ya intenté, pero no dio resultado. Esto me llevaría todo un programa, Estela. Hay prácticamente medio capítulo de mi libro para Psicología y OVNIs en Entre Ríos que explica cómo realizar una vasografía o juego del vaso. Me despido con mucho cariño para tu esposa Mari y para todos los que te acompañan y uno muy especial para vos. Firma Estela de Blanchet. Contéstame por escrito por tu programa, desde ya te agradezco mucho. Esa es una carta que tengo. La otra carta la firma Martín Barrios y dice así: Licenciado Gustavo Fernández, me dirijo a usted para felicitarlo por la excelente labor que realiza domingo tras domingo en su programa, el cual es de mi total agrado, ya que me apasiona el tema. Con respecto a ello, desearía manifestarle algunas preguntas e inquietudes. Primero, la persona fallecida aprecia el entorno en donde habita, es decir, ve a sus familiares, amigos, etcétera. La respuesta sería, Martín, percibe la presencia. Yo siempre digo que lo que nosotros percibimos de un paquete de memoria es lo que el paquete de memoria percibe de nosotros. Nosotros sentimos la presencia de fantasmas de muertos. El muerto percibe la presencia de fantasmas de vivos. ¿Mm? ¿A qué se denomina el tercer ojo? Pregunta Martín Barrios y le respondemos. Al chakra del entrecejo, es decir, un vórtice energético que se encuentra inmediatamente por debajo de la glándula pineal, es lo que en Oriente siempre se ha conocido como el tercer ojo. Me pregunta Martín, ¿qué opino de Joseph Ibrahim y su libro Yo visité Ganímedes? Un excelente relato de ciencia ficción. Y la cuarta pregunta de Martín, ¿es verdad que los extraterrestres tienen relación, o mejor dicho, son los denominados ángeles de la Biblia? Y algunos opinan que sí, y otros, especialmente los de formación cristiana, Martín, van a decir que no. Yo sospecho que sí, que tuvieron que ver esos ángelos o mensajeros celestiales bíblicos en realidad han sido seres extraterrestres que nos han visitado en la antigüedad. Y sigue diciendo Martín, no quisiera hartarlo con preguntas, pero para ir sintetizando me gustaría manifestarle lo que he comprobado y recibir su opinión. Leyendo la vida de San Martín de Porres, santo mulato peruano, he comprobado por medio de un amigo y compañero del liceo militar, peruano él también, los portentosos milagros, que sería imposible de enumerar, realizados por San Martín. Los comparé con los que usted narra y además, informándome en numerosas revistas, aprecio una gran similitud. Le daré un ejemplo concreto. San Martín, hermano lego del convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima, era el encargado de cultivar un campo, hoy inexistente, llamado Limatambo,
el cual se hallaba a 30 kilómetros de la ciudad capital del Perú. Una vez, acompañado de su siervo Juan Velázquez, se dirigió a realizar muy por la mañana su acostumbrada tarea. Estuvieron cultivando todo el día. Al declinar el sol, el siervo le advierte al santo que pronto ha de oscurecer. San Martín lo tranquiliza diciéndole: no temas, hermano, plantaremos estas semillas y nos pondremos en camino. Al finalizar, toma de la mano a Juan y comienza a caminar, ya que el trayecto lo hacían a pie, 30 kilómetros, pero caminaban por lo menos 6 horas estos hombres, dándose cuenta que en unos segundos se hallaban en la puerta del convento. Este milagro es el que más me impactó, entre muchos. Por ejemplo, estar en México sin estar, ser peregrino en Túnez, en Oriente, sin haber salido nunca del convento. Realizaba el fenómeno de bilocación frecuentemente. Esto, cuenta Martín Barrios, me ha llevado a visitar ese país en enero de 1989. ¿Será una mera coincidencia? Este país, cuna de la civilización incaica, donde se hallan las famosas líneas de Nazca, patria de Santa Rosa de Lima y muchos grandes santos más de la Iglesia Católica. Para terminar, quisiera que me sea franco y me conteste para enriquecer mis vagos y dispares conocimientos. Sin más, los saludo atentamente. No soy un conocido Martín Barrios, de la vida de tu tocayo, ¿no? San Martín de Porres. Pero de pronto te digo, ya que visitaste el país y ya que te documentaste, qué interesante sería que escribieras un artículo, una apreciación personal para la revista, para El Filo de la Realidad, y nos los hagas llegar. Porque acordate que la revista El Filo de la Realidad, además de exponer los puntos de vista de la gente del Centro de Armonización Integral, también tiene como objetivo ser tribuna para los oyentes de este programa. Nos vamos a las noticias. Cuando regresemos, seguimos llamadas de oyentes, cartas y todo el compacto informativo de Al Filo de la Realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Me escribe Carolina, la acerca momentos antes de empezar el programa a nuestra mesa de trabajo. Dice: Gustavo, te dejo un artículo publicado en Clarín el día 25 de mayo pasado. Si tendrías que calificarlo en una escala del 1 al 10, con respecto a su seriedad, a pesar de estar comprobado científicamente, y a su credibilidad, ¿qué puntajes le darías? Y aproveché la interrupción, el corte de hace unos minutos para leer esta noticia y me dejó muy sorprendido, así que las voy a compartir con ustedes y después voy a hacer algunas reflexiones. La publica Clarín, esto lo dice Carolina. Lo que Carolina no aclara es que se publica en el suplemento de Ciencia para Todos, un suplemento científico que cuenta con las colaboraciones especialmente de dos acreditados plumíferos de Clarín. Daniel Arias, conocido escéptico de todos estos temas, al cual o a quien algún palazo le hemos dado en algún programa del Filo de la Realidad, y Leonardo Moledo, otro escritor que no le va en saga en cuanto a escepticismo se refiere. Pero escuchen esta noticia, porque el hecho de que ocupe una columna del suplemento Ciencia para Todos dice mucho. A mí me da a entender que es casi como una intentona. ¿Saben qué leo yo acá? Acá en la segunda lectura, ¿no? Como que hay una especie de lucha intelectual dentro de la gente que hace el suplemento Ciencia para Todos. Entre unos que dicen: che, vamos a tomar un poco en serio esto de la parapsicología. Otros que dicen: toda una sarta de pavadas. Y entonces llegaron a una especie de status quo. Bueno, publiquemos este comentario con algunas referencias burlescas, como para que establecer una especie de equilibrio, ¿no? Bajo el título Radiografía de un fantasma, dice así: las estadísticas, difusas y atemorizadoras cuando se trata de los precios, rara vez se meten con lo sobrenatural. Pero una reciente encuesta de Gallup, hecha en los Estados Unidos, mostró que 1 de cada 4 norteamericanos cree en los fantasmas y 1 de cada 10 está convencido de que alguna vez estuvo en presencia de un fantasma vivito y coleando, si es que tal cosa se puede decir de un fantasma. Esta creencia no solo choca con la ciencia, sino también con uno de los clásicos de la literatura, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, que narra las tribulaciones de un fantasma inglés al enfrentarse precisamente
con el corrosivo escepticismo norteamericano. No hay evidencia sobre las creencias locales, aunque los recientes episodios de la casa embrujada de General Madariaga dan que pensar. Allí, según los testimonios de habitantes y aún policías, se movieron cajones y volaron objetos en una típica configuración de tipo poltergeist, de las que dan de comer a los cazafantasmas y a los que saben industrializar la ingenuidad. Tal vez tanta corrida policial, el asesoramiento del ojo escéptico, una notable entidad dedicada a la refutación de la pseudociencia, y aún las sorprendentes dudas de Mariano Grondona al respecto, se hubieran evitado consultando un divertido artículo del físico Donald Wright, publicado hace más de 20 años. Wright hace un minucioso análisis de las propiedades físicas que debería tener un fantasma, partiendo de algunas de sus habilidades y limitaciones básicas, por ejemplo, la capacidad de atravesar paredes, pero la indisimulada tendencia a permanecer confinados en castillos o casas embrujadas, y apoyándose en la mecánica cuántica, Wright calcula el peso y la densidad de los fantasmas y llega a sorprendentes conclusiones. Por empezar, que la única manera de observarlos es con poca iluminación. Todo objeto iluminado recibe una presión por parte de la luz que empujaría al fantasma fuera de nuestra vista. Pero además, y puesto que la masa de un fantasma es muchísimo menor que la de un electrón, se necesita una cantidad de energía realmente ínfima para conferir una velocidad apreciable, hasta un 70% de la velocidad de la luz. Como esta velocidad es mucho mayor que la necesaria para escapar del campo gravitacional de la Tierra, el más mínimo empujón, como el que puede producir una brisa, llevaría al fantasma más preciado y aún al más pesado a salir disparado fuera de nuestro planeta. Lo mismo ocurre con la agitación térmica. Basta una temperatura de 20 grados centígrados para que, otra vez, alcancen una velocidad cercana a la de la luz. Pocos fantasmas, por lo tanto, podrán ser vistos, a menos que sean muy fríos, con temperaturas cercanas a 273 grados bajo cero. Como sostienen tantos defensores de lo paranormal, a los fantasmas hay que tomarlos en serio. Pues bien, analizándolos con la cabeza fría, como hizo Wright, resulta que son helados y por naturaleza salen disparados fuera del sistema solar. Con estos datos, valdría la pena que Gallup hiciera una nueva encuesta. Ahora, Carolina me pide mi opinión sobre este artículo. Y yo tengo varias opiniones, Carolina. Es decir, vos me pedís calificaciones, yo no puedo hacer una calificación general de este artículo. Para empezar, quedo sorprendido e interesantísimo, y en ese punto le daría un valor cercano a 10 a estas propuestas de este físico, Donald Wright, precisamente porque encuentra una teoría científica dentro de la cual, pese a que Leonardo Moledo se lo toma en broma, pero ese es problema de Moledo, no es problema de la parapsicología, encuentra una teoría científica para explicar aquello que sin saber nada de física ni de mecánica cuántica, mucha gente relata cuando ha visto fantasmas. Que, por ejemplo, 1 de cada 10 norteamericanos haya querido encontrarse con un fantasma es entendible, porque si vos haces una evaluación de la cantidad de gente que ha muerto desde que la humanidad existe como humanidad, son mucho más que los que existen ahora. Por lo tanto, es estadísticamente probable encontrarse con un fantasma. Que en cambio, pocas veces se lo pueda cazar, es decir, pocas veces haya una real certificación de la presencia de un fantasma, está abonado precisamente por este intento de explicación científica que hace Wright, que no tiene nada incoherente, que además explica muchas cosas. Explica que aparezcan de noche más que de día. ¿Qué diferencia hay entre la noche y el día? Y que de día hay mucha luz y por eso no se lo ve. Wright explica por qué es necesaria poca luz, la luz, el albedo, es decir, la luz de las estrellas, la luz lunar, o la luz lejana de una vivienda para que un fantasma pueda ser visto. Explica por qué en las viejas sesiones espiritistas de principios de siglo, donde se han producido un montón de fenómenos que nunca han podido ser explicados, aparecieron fantasmas con tanta facilidad, y cuando caían los científicos y empezaban a prender las luces, los fantasmas desaparecían. Los científicos decían, quiere decir que no pueden hacer trucos, necesitan la penumbra para trucar. Y los espiritistas decían, lo que pasa es que necesitamos que haya semipenumbra o semioscuridad para que aparezca el fantasma. Y Wright al final les da la razón.
explica esa sensación penetrante de frío que se siente en algunos lugares cuando aparece un paquete de memoria, cuando uno es rozado por un paquete de memoria, es decir, rozado por un fantasma. Basta que un ente se encuentre cerca del cero absoluto, 273 grados bajo cero, como para que todo el ambiente en el cual se encuentra baje violentamente su temperatura. Los comentarios de Moledo, Carolina, hay que tomarlos como de quien viene. Una persona que dice, que habla de una entidad llamada el ojo escéptico, cuando el ojo escéptico no es una entidad, sino la publicación de una entidad. ¿De quién es? Suenen trompetas y chirimboques, del Centro Argentino de Investigación y Refutación de la Pseudociencia, esa especie de secta del fundamentalismo científico, del cual tantas veces hemos hablado en este programa, que se considere una aproximación equilibrada, lo que hacen los articulistas de esa publicación, El Ojo Escéptico, cuando defenestran el caso Madariaga sin haber ido a Madariaga a investigarlo, que ponga puntos suspensivos de sorpresa ante el hecho de que Mariano Grondona aceptara con cierta duda que algo pasaba, como si de pronto se lo considerara a Mariano Grondona un tipo inteligente y como si un tipo inteligente no tuviera derecho a suponer que pueden existir los fantasmas. Es decir, la segunda lectura, esto es muy leonino, no es muy mefistofélico, que hace Moledo es que si uno es inteligente no cree en esto y que si uno cree en esto no es inteligente. Eso es lo que trata de decir el autor de este artículo. Y en ese sentido, Carolina, cero, cero de puntaje, porque es maquiavélico razonar de esa manera. Bueno, todo eso, como te decía, corre por cuenta de quien lo dice. La encuesta de Gallup me deja indiferente, porque el hecho de que masivamente la gente crea o no crea no le quita realidad a un fenómeno. Los hechos existen más allá de que la gente crea o no crea en ellos. Pero me resulta apasionante, y te aseguro, Carolina, que me voy a poner a buscar mayor información, esta aproximación que este físico que yo desconocía, lo cual otra vez reafirma aquello que cuando uno más anda en estos temas, más se da cuenta de todo lo que desconoce. Estos comentarios de este físico, Donald Wright, que seriamente propone una teoría física para explicar el por qué la gente ve los fantasmas como los ve. Esto realmente, yo creo que a Moledo le salió el tiro por la culata. Trató de tomarse en broma el tema de fantasmas en general y el tema de las investigaciones de radio en particular, y ha logrado que un montón de gente, porque no solo vos y yo, Carolina, estamos leyendo este artículo, posiblemente cerca de 1,5 millones de personas lo han leído, un montón de gente diga, pero entonces puede haber una explicación científica para lo que mi prima, mi abuela, mi tía o la vecina de la vuelta dijo que había visto. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Se llama Pablo. Me pregunta por un libro, no se acordaba bien el título. El título correcto del libro que mencionás, Pablo, es La Rama Dorada. La Rama Dorada de James Fraser. Fraser se escribe. Me pregunta qué opino del libro. Excelente, excelente. Excelente fundamentalmente, yo le cuento a la gente, La Rama Dorada es un libro que trata de hacer una especie de análisis simbólico, psicológico de las mitologías, del origen de las religiones, de los mitos, cómo se repiten cíclicamente en todas las culturas. Uno descubre que aquello que cree como revelación de una determinada religión no es tal, sino que está con otros nombres en otros momentos históricos, en otras culturas. Nos explica de qué manera hay una magicidad básica en todo ser humano, que pesa, que presiona, que es fuertísima en nuestro inconsciente, que convivir con lo mágico es tan necesario, importante y útil como convivir con lo racional y con lo científico. Yo creo, Pablo, que La Rama Dorada ha significado, para empezar, un estudio meticuloso de poner orden en el puente que estaba atestado de mercachifles, comerciantes, gente seria y delincuentes que comunica el puente, digo, ¿no? A la ciencia con el ocultismo. Yo creo que ahí James Fraser fue como un inspector
de caminos que puso un poco de orden en ese tránsito. Y sobre todo animó a muchos autores simultáneos a él, como Margaret Mead, por ejemplo, o Mircea Eliade, u otros posteriores, me estoy hablando de Carl Jung en este momento, a abordar lo místico, lo mágico, lo iluminista como una experiencia que es digna de seriedad y de consideración. Un libro que yo creo que hace como 60 años que se editó por primera vez La Rama Dorada y cada vez uno le saca más jugo cuando lo lee. Beatriz me pregunta qué significa soñar en colores. Bueno, esto me obligaría a hablar un poco de sueños, ¿no? Yo ya he hablado en algún programa todo el tema de sueños, lo voy a volver a tocar, Beatriz, pero más o menos te oriento un poquitito. Hay dos maneras en que podés soñar en colores. Uno puede tener lo que se llaman sueños visualizados o idealizados o sueños personalizados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los sueños personalizados son aquellos donde uno está protagonizando la situación del sueño. ¿Se entiende esto? Y los sueños visualizados o idealizados es donde uno está afuera de la situación, observándose a uno mismo en la situación. En algunos casos uno está como flotando a cierta altura y mira a un conjunto de gente entre los cuales se ve a uno mismo presente en ese lugar. Entonces, ya tendríamos que aclarar lo siguiente, Beatriz. ¿Estás hablando de sueños idealizados o sueños personalizados? Porque como también se puede soñar en colores o soñar en blanco y negro, uno puede hacer 4 probables clasificaciones de los sueños. Idealizados en blanco y negro, personalizados en blanco y negro, idealizados en colores o personalizados en colores. Si se trata de sueños idealizados en colores, eso está explicando la necesidad inconsciente de controlar la situación que simbólicamente, ojo Beatriz, dije simbólicamente, no literalmente, no textualmente, simbólicamente está expresada en el evento que uno está viendo desde afuera. Y si se trata de sueños personalizados en colores, tienen valor premonitorio, simbólicamente también, y por lo tanto son de carácter parapsicológico. ¿Vemos qué se puede revolver esta semana en la biblioteca? Vamos a buscar en los estantes a ver qué les recomendamos para estos días. Muchas veces la gente me pregunta, Gustavo, si se tratara de leer algún libro sobre ocultismo, que fue tema de muchos programas del Filo, pero tema tan peliagudo, ¿no? A tanta gente todavía le asusta hablar de ese tema. Hay gente que le apasiona el tema y no se anima a hablar de ocultismo, de esoterismo en una reunión familiar por miedo a que lo miren a uno con mala cara. Y si ese libro tuviera que reunir estas dos condiciones, un libro serio, confiable, coherente, pero al mismo tiempo que nos vaya introduciendo de la mano en el tema, especialmente sobre lo que tiene que ver no con la filosofía hermética, no con la teoría del ocultismo, sino con la práctica, ¿qué libros uno recomendaría? Y entonces yo siempre me remito a un libro que se llama Formulario de Alta Magia. Formulario de Alta Magia. Lo escribe un francés a principios de siglo llamado Pierre Piot, posiblemente uno de los cerebros más brillantes puestos al servicio del estudio serio del ocultismo. Y lo edita una editorial española, EDAF, en su colección La Tabla de Esmeralda. El libro de Piot reúne un montón de méritos. Entre ellos, hablar de talismanes, de amuletos,
Hablar de esas cosas que muchas veces la gente cree que solo está reservada a las páginas de revistas de dudosa credibilidad. Hablar del poder de ciertas piedras, de la conveniencia de hacer ciertos rituales en determinados horarios, pero dándole a todo una explicación que termina imbricada en una verdadera catedral del pensamiento, podemos denominarla así, por lo fantástico y transparente que resulta. Piop en realidad es solo un coordinador de ideas ajenas. Él lo dice en el libro. Él va toma un tema, por ejemplo, el tema de los amuletos y talismanes, y va tomando comentarios, párrafos de diversos autores, nombres conocidos en la literatura ocultista, material de dudoso hallazgo, difícil hallazgo en bibliotecas particulares, referencias religiosas. Va rearmando cada capítulo con párrafos, con pedazos de texto de diversos autores de diversas épocas, pero que resultan enormemente coherentes, y al final de cada párrafo citando la fuente correspondiente. Piop entonces solo lleva el hilo conductor que demuestra que a través de los siglos, en todo el planeta, autores de las más diversas vertientes enseñaron, predicaron y demostraron exactamente los mismos fenómenos. Además, el formulario de alta magia tiene algunos momentos realmente brillantes, como esa frase al cual yo tanto regreso, ¿no?, de Piop, que dice: en el medioevo se quemaba vivo a los brujos, a los magos. Hoy el castigo es todavía peor, porque se los cubre de ridículo, y el ridículo jamás ha creado mártires. Pequeñas perlas de sabiduría como esas son constantes en un libro que es apasionante y al cual uno no termina de sacarle el jugo necesario a lo largo de toda su lectura. Es un libro para leer, para releer, para hacer muchas anotaciones al margen. Formulario de alta magia, su autor Pierre Piop, editorial Edad. Así pasamos por hoy revolviendo la biblioteca. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. La energía de las piedras preciosas y semipreciosas, y por extensión la energía de los cristales. Ustedes saben que desde hace unos años hay una especie de moda que recorre el mundo, con especial epicentro en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una verdadera ciudad esotérica, la ciudad de Santa Fe, que se llama igual que la que tenemos acá enfrente, la ciudad de Santa Fe, en el estado de California, que es un poco la meca del esoterismo internacional. Y surge desde Santa Fe, precisamente, Santa Fe, Estados Unidos, y se extiende a todo el mundo esta moda de la nueva era, New Age, de presuponer que determinadas piedras preciosas, como el diamante, el zafiro, los rubíes, las esmeraldas, o semipreciosas, como la turmalina, el ágata, el lapislázuli, la hematite, o la malaquita, la rodocrosita, el topacio, estoy citando de memoria unas cuantas, o bien simplemente los cristales facetados o pulidos de determinada manera tienen algún tipo de efecto particular. La pregunta que se nos ha hecho es: ¿realmente las piedras preciosas, las piedras semipreciosas, los cristales, el cristal de roca, por ejemplo, el cristal de cuarzo, tienen algún efecto? En principio la respuesta es sí. Sí tienen efecto, al punto tal que dentro de la parapsicología existe una disciplina prácticamente autónoma que se conoce como gemoterapia, que es el empleo de piedras preciosas o semipreciosas con fines curativos. Un poco más ampliamente, la gemoarmonización, armonización mediante piedras preciosas o semipreciosas, y la gemodinámica o estudio de las propiedades energéticas de las piedras preciosas o semipreciosas. Propiedades que se verifican fundamentalmente
en dos grandes aspectos. Por un lado, en la correlación vibratoria que hay entre determinada piedra y el signo zodiacal al cual pertenece una persona que emplee esta piedra. Si uno repasa las primeras formulaciones, las más elementales leyes del ocultismo, observa que hay una especie de tendencia a la categorización, es decir, a formar grandes categorías universales dentro de las cuales todo es agrupable, porque existen determinados notas musicales cuyas vibraciones son afines a determinados colores. Existen determinados colores cuyas vibraciones son afines a la vibración de determinadas piedras. Existen determinadas piedras cuya vibración es afín a determinado planeta. Entonces, por carácter transitivo, uno encuentra que, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Todo se vincula por todo. Tanto es así que los antiguos filósofos decían que había 4 grandes categorías y son los 4 en que podrían agruparse los elementos del universo. Tierra, aire, agua y fuego. Y había así planetas, piedras y colores de fuego, por ejemplo el rubí, el Leo, el planeta Marte, el rojo. Había planetas, piedras, colores, notas musicales de agua. Todo lo que existe, todo lo que se manifiesta en la naturaleza podía agruparse en alguna de estas 4 categorías. Entonces, cada piedra, más allá de ser simplemente un cristal mineral, es fundamentalmente energía solidificada. Como tal, tiene un tono vibratorio al punto tal que las piedras preciosas, especialmente los cristales, tienen un uso inexcusable en electrónica y en la moderna industria aeroespacial, precisamente por la capacidad de los mismos de vibrar en la frecuencia de determinados campos electromagnéticos. Pero hay un fenómeno mucho más interesante. Si uno observa al microscopio un cristal, ve un fenómeno muy particular, que sus agrupaciones atómicas, es decir, sus moléculas, tienen la misma forma que una pirámide. Y en alguna vez, en algún programa, hemos hablado de las propiedades de las pirámides de acumular y generar energía. Una energía particular que en parapsicología se denomina energía de las formas, por ser un potencial energético que se hace presente cuando construimos objetos de una forma determinada. Esto significa entonces que la estructura molecular de un cristal, y en última instancia un ágata, un lapislázuli, un zafiro, un topacio, a la vista del microscopio electrónico tienen estructura molecular de cristal, es decir, están formadas por la agrupación de una enorme cantidad de pequeñas pirámides, acumulan la energía que la forma piramidal les. Claro que ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué prueba tenemos? ¿Qué evidencia hay de que existe algo que podemos llamar la ley de correspondencia? Yo dedico generalmente largos minutos de la primera clase de los profesorados en parapsicología a explicar el porqué, la razón de ser de esas 7 leyes o principios fundamentales que rigen el universo. Ley del mentalismo, ley de correspondencia, ley de polaridad, ley de serialidad, ley de vibración, ley de sincronicidad, ley de causalidad. En la ley de correspondencia, enunciada por Hermes Trismegisto hace aproximadamente 5000 años, cuando escribió al comienzo de una de sus obras, La Tabla de Esmeralda, esta frase: lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es abajo es como lo que es arriba, para hacer el milagro de una sola gran cosa bajo el sol. En esa formulación tan poética de la ley de correspondencia, a la cual también muchas veces nos referimos diciendo la parte del todo refleja el todo, encontramos la justificación, por lo menos filosófica, del principio energético de una piedra preciosa o semipreciosa. Funciona porque es la parte de un todo que refleja el todo en el cual se encuentra inscrito. Y fíjense, hablando de piedras preciosas o semipreciosas, hablando sobre su
fuerza, su poder, su energía, justificado por la presencia de ese principio universal llamado ley de correspondencia. Tengo acá un artículo que podría haber leído en el espacio de noticias, pero preferí reservarlo para este momento, casi como cierre del programa de hoy, para justificar científicamente el por qué la parte del todo refleja el todo, que lo que es arriba es como lo que es abajo, que en última instancia la piedra refleja el universo en el cual se encuentra inscrito. Y el cable, bajo el título La extraña velocidad de las galaxias, dice así: hasta ahora, los cosmólogos sabían que el universo está en expansión, y cuanto mayor es la distancia de una galaxia a la Tierra, mayor es la velocidad a la que se aleja. Pero un reciente experimento ha demostrado que esa velocidad es fija en unos valores concretos, pero nunca en velocidades intermedias. Ello significa que viajando a una determinada marcha, de pronto lo hacen a una velocidad superior o inferior, pero de golpe, sin aceleración o desaceleración gradual. Es como si un tren viajara a 120 kilómetros por hora y de pronto saltara a los 200 sin haber pasado nunca por los 150. Este es un fenómeno muy común en los electrones, es decir, en la partícula ínfima de la materia, pero se suponía que esto era imposible que ocurriera a nivel de los llamados macrosistemas, es decir, objetos de cierto volumen como una persona, un auto, un tren o una galaxia. Y sigue diciendo el cable: este fenómeno, descubierto por William Tift de la Universidad de Arizona en 1976, había sido descartado por los científicos como absurdo, por cuanto no se encontraba una explicación. Ahora continúa sin respuesta, pero el experimento de los astrónomos Bernard Guthrie y William Napier al menos ha confirmado que el fenómeno es real. Ello podría significar que las galaxias se mueven como las partículas subatómicas, en paquetes de velocidades, con lo cual no dejaría de cumplirse el viejo axioma del hermetismo: como es arriba, es abajo. Al filo de la realidad.